¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Dios les bendiga. Estamos contentos, estamos agradecidos también a Dios por permitirnos este día que Él nos concede, tanto a ustedes como a nosotros. Ustedes para que escuchen el mensaje de Dios y nosotros para poderlo transmitir. Y eso realmente nos llena de gozos, nos llena de felicidad. Saber que el Evangelio, por este medio, Tele8, quien más de una oportunidad, lo hemos dicho tan gentilmente, abrió las puertas de par en par a la palabra de Dios, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en tiempos tan difíciles de llegar con el Evangelio. Y el Evangelio es buenas noticias, Dios tiene buenas noticias. En un tiempo donde uno abre los periódicos, escucha el informativo en radio, en televisión, internet, y por lo general casi todas son malas noticias, son pálidas, diríamos nosotros, pero el Evangelio siguen siendo las buenas noticias que el ser humano necesita. No importa tu condición, si eres joven, adolescente, si estás casado, soltero, si estás viudo, viuda, si eres anciano, no importa. Lo importante es que si tu corazón está latiendo es porque necesitas escuchar la palabra de Dios, necesitas saber que hay un Dios que nos ama de tal manera, dice que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese es el mensaje del Evangelio, la vida eterna que el Señor Jesucristo conquistó muriendo en aquella cruz, derramando su sangre para la remisión, es decir, para el perdón de todos nuestros pecados, para borrar nuestras rebeliones, y Dios hace borrón y cuenta nueva cuando nosotros depositamos nuestra fe, nuestra confianza en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. En más de una oportunidad hemos dicho que mucha gente dice tener fe y de repente es sincera, está bien intencionada, pero ¿fe en qué estamos teniendo? Fe en mi fe no salva. No es útil en la medida que Dios me confronte con mi pecado. Fe en mi fe no es un salvavidas pinchado en el mar. Entonces la fe verdadera es la fe en la persona del Señor Jesucristo. Es fe en lo que Dios ha prometido, en sus promesas. Es fe en lo que Dios dijo se va a cumplir. Y nosotros debemos depositar entonces nuestra confianza, nuestra fe, nuestra fidelidad en lo que Dios nos ha dicho, porque el Señor dice en su palabra que Él no es como nosotros, los seres humanos, que nosotros mentimos, hoy decimos una cosa, mañana decimos otra, o a veces decimos cosas con doble sentido. Dios no es así. Dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no pasarán. Y es por eso que estamos seguros, estamos confiados, llenos de paz, que estamos en esa roca inconmovible, la cual es nuestro Señor Jesucristo. Su palabra nos dice que no van a ser avergonzados los que en Él confían, pero esa confianza justamente, uno puede decir que sí confía, pero uno lo tiene que mostrar, uno tiene que demostrar que realmente nuestra vida está siendo guiada por esa confianza, por esa fe. La fe bíblica, la fe salvífica, la fe verdadera se va a manifestar en nuestra vida. No solamente nos va a dar un gozo que no vamos a encontrar en ninguna otra parte, sino que nos va a llevar a adorar a Dios, nos va a llevar a obedecer a Dios, nos va a llevar a escudriñar la palabra de Dios, a ver qué es lo que Dios pide de nosotros, qué es lo que Dios demanda de nuestras vidas. Y esa es entonces nuestra tarea como siervos de Dios, como cristianos, como Iglesia de Dios a la ciudad de Mercedes, es hablarles el Evangelio. No es prometerle villas y castillas, no es prometerles cosas que Dios no ha prometido, no es querer negociar con el Evangelio en tiempos difíciles. Y el apóstol Pablo decía, nosotros no somos como tantos que andan medrando con el Evangelio, es decir, negociando con el Evangelio. El Evangelio es muy sencillo, no hay que buscarles las partes grises, sino que ir directo al grano. El hombre es pecador, está perdido, está destituido de la gloria de Dios, y Dios ha provisto un medio, un Salvador, que es Jesucristo. El que cree es salvo, tiene perdón de pecado y vida eterna. El que no cree irá de mal en peor, y al final entonces terminará la condenación eterna. O somos salvos o no somos salvos. No hay medios salvos,
O somos salvos o no hemos sido salvos. O ya hemos sido justificados o seguimos condenados. O hemos escapado de la ira de Dios por la fe en Jesucristo o estamos bajo la ira de Dios. Que es duro decirlo, pero es la verdad. Entonces, como decía un santo en la antigüedad, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Entonces no hay peor cosa que verdades a medias. No hay peor cosa que verdades a medias. Entonces ese es el Evangelio. Tú no tienes a Cristo en tu vida, cuidado. Cuidado porque te puede sorprender la muerte y cerrarás los ojos en este mundo y vas a abrir los ojos en un lugar de tormento y ahí no sale nadie. La Biblia dice de manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Hoy es ese día que Dios ha preparado. Hoy es ese día para que abras tu corazón y puedas recibir el amor de Dios, el perdón de tus pecados y a Cristo como único y suficiente Señor y Salvador. Y puedes experimentar ese cambio de vida, esa transformación. No es que te vas a aferrar a un sistema religioso más. Está comprobado que las religiones no sirven. Las religiones no sirven, no pueden hacer lo que solamente Dios puede hacer a través de su palabra y de su Espíritu, que es darnos vida nueva. Eso es el Evangelio, es poder de Dios para darnos una vida nueva. Eso es lo que Dios quiere, una vida nueva, un cambio de mente, un cambio de corazón, que podamos tener una relación personal con Él de primera mano, sin intermediarios ninguno, solo entre nosotros y Dios en la persona de Jesucristo. Él es el único mediador, no hay otro mediador. Así que qué bueno sería entonces que tu corazón sea abierto en esta tarde, en este tiempo, donde te estamos presentando a este Cristo que murió en la cruz del Calvario, pero no quedó allí, Él resucitó al tercer día, porque la muerte no le podía retener. Resucitó para nuestra justificación. Es por eso que estamos libres de pecado. Es por eso que hemos sido justificados, porque Cristo resucitó y presentó las pruebas de su sacrificio delante de ese Dios santo en las alturas. Él presentó su misma sangre que fue derramada allí en el Calvario, demostrando que nuestros pecados, cuando nos arrepentimos y creemos, desaparecen delante de la presencia de Dios. De modo que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, y esa es la diferencia. Buenas tardes, Marco, Dios te bendiga. Buenas tardes, pastor, a la audiencia, del agradecimiento una vez más al Señor que permite este espacio y este tiempo, ¿no? ¿Se acuerda cuando compró el televisor para poder engancharse con el Tele 8? El vendedor le dio un manual que venía con el televisor para que funcionase de acuerdo a las reglas que hoy en día se usan para esos aparatos. Lo que el pastor está enseñándonos es que la regla que el Señor tiene para nosotros está en este libro. Acá está el manual, acá están las instrucciones, acá está la enseñanza, acá está lo que nosotros tenemos que buscar para que funcionemos nosotros de acuerdo a lo que enseña la palabra. Si usted leyó el manual para que el aparato le anduviera bien, felicitaciones. Le toca leer este aparato, le toca aprender, le toca buscar la enseñanza sobre este valioso material que contiene este libro, que es de vida y es de vida abundante, si le conocemos, si le buscamos a ese Señor glorioso que fue a la cruz. Como iglesia, le ofrecemos a usted y a su familia, a todo el entorno de su casa, que nos visiten, que nos busquen. Estamos ubicados en el barrio Artigas, en calle 18 de Julio, pasando Piedras al sur. Estamos como iglesia constituida desde hace un buen tiempo en este precioso barrio. Ahí tenemos distintas actividades a la cual le quede mejor a usted para venir a visitarnos. Y los martes arrancamos con actividades a las 17:30 horas. Tenemos la reunión de oración. Los miércoles es el estudio bíblico a las 15:30 horas. Los sábados a las 10:30 de la mañana es la actividad con niños y jóvenes. Arrímense con ellos, así ven cómo es el desarrollo de los más pequeños. Y los domingos es la actividad central de nuestra iglesia. Ahí es un tiempo único, podemos llamarle, donde se desarrolla una actividad preciosa, intensa,
con canciones, con alabanzas, con oraciones, por supuesto, pero también con la exposición bíblica de este valioso material que domingo tras domingo navegamos, conocemos y profundizamos y retenemos para que nosotros seamos transformados por esa palabra. A ese fin es la invitación que les trasladamos a ustedes. Arrímense con confianza, la iglesia está abierta, de puertas abiertas siempre, es su casa, no dude, no deje pasar, no es cuestión de dejar pasar tampoco porque no es beneficioso, es ahora, el pastor programa tras programa nos dice, es ahora, y es ahora, no solo la invitación, sino que usted llegue con su gente a visitarnos. Son todos muy bienvenidos, sin lugar a duda, les esperamos y tomamos en cuenta que esto llegó a ustedes. Así es, amigos, la invitación como cada semana la hacemos, que pueda arrimarse por la casa de Dios. Y ahora vamos a escuchar una alabanza y después vamos a pasar a un pasaje de las Escrituras. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre, Señor, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, Señor, tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, Señor. Tócame, limpiame, heme aquí. Límpiame, Señor. Tócame, limpiame, heme aquí. Entramos a tu presencia con cántico. Venimos ante ti con cántico. Solo tú eres digno de adoración. Solo tú eres digno de aclamación. Pues solo tú
Bien amigos, pasamos a dar lectura a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, el Salmo 119, versículo 1 al 12. La palabra de Dios dice así: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado. Cuando atendiese a todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Qué hermoso salmo tenemos. Es el Salmo 119, para aquellos que no saben. Este es el salmo más largo de todos los salmos, pero también es el capítulo más extenso de toda la Escritura. Y este capítulo más extenso es una dedicatoria, es un himno de fidelidad, de respeto a la ley de Dios, a los estatutos de Dios, a la voluntad de Dios revelada en la Escritura. Este salmo no se sabe si lo escribió el famoso rey David. Algunos eruditos dicen que es una compilación a través de la vida de David y uno de los últimos salmos que él escribe, y otros dicen que probablemente pudo haberlo escrito el sacerdote Esdras, aquel que salió de la deportación de Babilonia cuando Israel estaba en esclavitud. Así que muchos dicen que le pertenece a él. Pero eso es secundario. Lo importante es el contenido precioso que tiene este salmo. Este salmo tiene 176 versículos, como decíamos, el capítulo más largo de las Escrituras. Y de los 176 versículos que tiene, en 171 versículos, el escritor sagrado hace mención a la ley de Dios, muchas veces como preceptos, como estatutos, como mandamientos, decretos, y él llega a la conclusión que la felicidad del hombre, la plenitud de la vida del ser humano, la dicha del hombre es vivir conforme a esa ley de Dios que el hombre por naturaleza ha violado, ha quebrantado, ha despreciado. En una ocasión el Señor Jesucristo estaba hablando y dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino en hacer la voluntad de Dios. Y ahí hacer la voluntad de Dios es obedecerla. El versículo 1 comienza diciendo: bienaventurados, felices, dichosos, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. En otras palabras, la plenitud, como decíamos, del ser humano, la felicidad va a consistir en hacer la voluntad de Dios. Pero para hacer la voluntad de Dios, número uno, tenemos que conocerla. Si no la conocemos, no la podemos hacer. Si la ignoramos, no la podemos aplicar. Y no basta conocerla, yo la puedo conocer, pero si yo no la aplico, si yo no la obedezco, si yo no la vivo, entonces tampoco va a traer felicidad a mi vida, tampoco va a traer gozo. La palabra de Dios funciona cuando yo la vivo, cuando yo la creo, y porque la creo, la aplico a mi propia vida. Si yo digo que la creo, pero no la aplico a mi vida, entonces no la estoy cumpliendo, no la estoy haciendo, y no voy a esperar a ser feliz. Al contrario, Santiago nos dice que no nos hagamos, cuando escribe en su carta, no se hagan muchos de ustedes oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. La palabra cobra poder en nuestra vida cuando nosotros la ponemos por obra. Si yo la conozco pero no la vivo, entonces es insuficiente, es ineficaz. Así que necesitamos, número uno, conocerla, y número dos, necesitamos guardarla, como dice acá, los que andan, los que guardan la ley del Señor. Ahora hay un problema para esto.
para amar la ley de Dios, para deleitarse en la palabra de Dios, para conocer la ley de Dios y para aplicarla a nuestra vida. ¿Cuál es ese problema? Que el corazón con el cual nosotros venimos a este mundo viene arruinado por el pecado, viene con la facultad de amar a Dios completamente anulada. El pecado lo ha dañado. Así que ese corazón, por naturaleza, es rebelde. Ya por naturaleza, nadie nos precisa poner rebeldes en contra de Dios. Ya por naturaleza somos rebeldes, somos incrédulos, no creemos en Dios, no creemos en su palabra, en sus promesas, porque eso es la rebelión intrínseca que está en nuestra vida, que es el pecado morando en nosotros. Y esa es la prueba número uno, la incredulidad nuestra, la rebelión nuestra, para amar la palabra de Dios. ¿Por qué despreciamos tanto la palabra de Dios? Justamente porque nuestro corazón está en problemas, está afectado por el pecado, y el pecado trae incredulidad. Somos incrédulos por naturaleza. Somos rebeldes a la palabra de Dios por naturaleza, porque la palabra de Dios es perfecta, es santa, y nosotros somos imperfectos, somos transgresores. Así que para deleitarnos a la palabra de Dios, para ser felices con la palabra de Dios, antes necesitamos un cambio de ese corazón. ¿Cómo sucede ese cambio de corazón? La palabra de Dios tiene poder para transformarnos. ¿Recuerdan cuando Pablo estaba predicando? Estaba escribiendo su carta a los romanos y dice que no se avergonzaba del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. El poder de Dios para salvación, para darnos un corazón nuevo. Y ese corazón nuevo, ya lo decía el profeta Ezequiel, porque los mandamientos, la ley que Dios había dado a su pueblo, no servía para transformar el corazón, servía para sacar a luz lo que había en el corazón. La ley de Dios no tenía la facultad de generar vida interior, al contrario, mostraba la rebelión, mostraba el pecado que había en nuestra vida, y ella entonces nos declaraba culpables. La ley no tenía la facultad de darnos vida, sino de mostrar nuestras transgresiones. El que tiene facultad de darnos vida es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor ya prometía este nuevo pacto que iba a hacer con su pueblo. Dice en Ezequiel capítulo 36, versículo 25, esparciré sobre ustedes agua limpia. Es una metáfora a la palabra pura de Dios. Cuando ella entra a nuestra vida, cuando la aceptamos, la creemos por fe, ella limpia todo nuestro ser. Dice: y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿De qué inmundicia está hablando? Y es fuerte ahí la palabra original que usa para inmundicias, es muy fuerte. Está hablando de nuestras transgresiones naturales, está hablando de nuestras concupiscencias, está hablando de ese pecado que está arraigado en lo más profundo de nuestro corazón y que amamos con toda nuestra fuerza. Ese orgullo, esa soberbia que hay en nosotros, esa vanagloria, esa incredulidad tan grande, todas esas inmundicias, dice el Señor, yo los voy a lavar de todas ellas, y de todos vuestros ídolos los voy a limpiar. Un ídolo es cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. En aquel tiempo un ídolo podía ser de madera, de plata, de cartón, de yeso, pero hoy en día los ídolos han ido cambiando, y esos ídolos están adentro del corazón humano, y muchas veces nosotros los adoramos y ni sabemos que tenemos ese ídolo ahí. Pero la palabra de Dios nos revela entonces que hay idolatría, hay otras cosas en nuestra vida más importantes que Dios. Cualquier cosa en nuestra vida más importante que Dios se constituye en un ídolo. Cualquier cosa. Entonces el Señor promete limpiarnos de esos ídolos. Y luego dice, después que yo vaya a ese corazón, los purifique de sus inmundicias, les limpie todos sus ídolos, ¿qué va a hacer el Señor? Versículo 26, les voy a dar un corazón nuevo. Esa es la vida nueva. Esa es la vida nueva. Les voy a dar un corazón nuevo. ¿Y qué va a hacer con ese corazón nuevo? ¿Para qué es? Miren para qué es ese corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de vuestra carne, eso quiere decir de nuestra naturaleza que traemos de fábrica, nuestra naturaleza pecaminosa, el corazón de piedra. Ese corazón de piedra es una metáfora también, está hablando de ese corazón duro, orgulloso, rebelde, incrédulo en las cosas de Dios. Dice, yo los voy a quitar ese corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne, un corazón vivo. Dice, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos
y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Por eso les digo, para conocer la palabra de Dios y para deleitarse a la palabra de Dios, primero hay que hacer ese proceso espiritual tan profundo. Y eso lo hace el Señor cuando nosotros creemos a la palabra de Dios, cuando nosotros creemos al Evangelio. Dice la Biblia que sin fe en la palabra de Dios es imposible agradar a Dios. El salmista decía en el Salmo 51, en el versículo 10, y quiera Dios que sea tu clamor en esta tarde. Él clamaba y decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y todo comienza por ahí. Hasta que tú no seas transformado, el Evangelio no va a tener sabor para ti. Cristo va a ser un ídolo más o un Dios más, no va a ser Señor, no va a ser Salvador. Quizás te va a gustar escuchar algo de la palabra de Dios, pero no va a haber entonces esta convicción tan profunda como tenía el hombre del Salmo 119, cuando dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios, lo que Dios ha dicho. Son bienaventurados, son felices, y nosotros conocemos de primera mano que así es. Cuando uno anda en la ley del Señor, cuando uno busca su voluntad, cuando uno guarda la palabra de Dios, entonces viene el gozo y la felicidad. Es por eso que nosotros te traemos la palabra de Dios, el Evangelio, porque queremos que experimentes esto que Dios tiene para ti, que es un corazón nuevo, es una vida nueva. ¿Cuándo? Cuando nuestras rebeliones son quitadas, cuando nuestros ídolos son destruidos. Por eso el Evangelio es poderoso para destruir ese engaño tan grande en el cual nacemos nosotros en un mundo que nos dice una cosa, y sin embargo cuando vamos a la palabra de Dios decimos: oh, qué errado que estábamos nosotros. Y cuando creemos a Dios y abrazamos el Evangelio, entonces ese corazón de piedra es quitado y es puesto un corazón nuevo. Y ese corazón nuevo es el que se deleita en la palabra de Dios. Ese corazón nuevo es el que va a experimentar el gozo, la alegría, la plenitud y la felicidad de haber conocido a Dios y su palabra. Y por ahí viene el cambio. No vamos a ver cambios, veremos cambios superficiales, pero esos cambios superficiales son muy cortos, efímeros y temporales. Lo bueno es entonces tener un corazón nuevo, ser regenerado, nacido de nuevo, convertido, y poder experimentar el poder del Evangelio en mi vida. No cambiarme de una religión o hacerme de otra religión. Eso es superficial, esos son cambios superficiales. Necesitamos creerle a Dios, viniendo a Él en arrepentimiento y fe, creyendo lo que Él ha dicho es verdad. Y ahí vamos a experimentar la felicidad y la plenitud de vida como Él lo promete. Queridos amigos, muchas gracias, fuerte abrazo, estamos a vuestras órdenes, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Manchas de